Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, esta es la primera que espero sea de varias clases en video. En esta clase vamos a comentar una serie de cosas. Este video está asociado a la clase 2 del formato virtual. Y bueno, que vamos a hablar sobre los llamados clásicos de la sociología. Bueno, antes que nada quiero hacerles un comentario en relación a esta situación tan excepcional. Espero que estén bien. Yo les propongo que tratemos de ponerle onda a este formato, a esta materia, que yo creo que es fundamental para ustedes que aspiran a ser profes de ciencia política. Y vamos a intentar generar, ¿no? La mayor fluidez posible y ver que la materia sea lo más amena y lo más interesante posible. Pero para eso es necesario que ustedes traten de desarrollar una disciplina, ¿no? Y tengan una especie de espíritu de autonomía, ¿no? Y de ganas de avanzar, porque si en general esa cualidad de los estudiantes, que es la autonomía, que es las ganas, ¿no? Que es el empuje, si ya de por sí es importante en los formatos presenciales, bueno, en los formatos virtuales son todavía mucho más importantes, ¿no? Entonces, yo los estimulo, los convido a que hagan un esfuerzo por ponerle onda. Y bueno, yo creo que si lo logramos, bueno, van a hacer una cursada, van a hacer una cursada piola y van a poder aprovechar este tiempo y seguramente sacar esta materia, que bueno, es una materia importante. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un par de comentarios más en relación a este formato de cursada. Como ya les he comentado en la primera clase, esta materia está asociada a su vez también a un grupo de Facebook. Y yo les pido que utilicen ese grupo de Facebook para comunicarse conmigo. Usted está disponible ahí el canal de comunicación que es el Messenger del Facebook. Y ahora en un foro voy a proponerles que ustedes me pasen sus números de teléfono para que organicemos un grupo de WhatsApp, que también yo creo que va a ser muy útil para poder comunicarnos. En el Facebook, no sé si ustedes tienen experiencia, me imagino que sí, en el uso de grupos, ¿no? Ustedes van a ver que en ese grupo de Sociología de la Educación hay una pestaña que se llama Archivos. En esa pestaña están subidos gran parte de la bibliografía de la materia, bueno, prácticamente toda. Entonces, cuando yo en las clases, como es en esta clase, vamos a hacer referencia a ciertos textos, yo les pido que ustedes ingresen en esa sección archivos y descarguen esos textos a su computadora, a su tablet, a su teléfono mismo si pueden. Total, no pesan demasiado, y que vayan construyendo una pequeña biblioteca digital de las materias. Eso va a ser algo que los va a beneficiar mucho durante el resto de su cursada y también después cuando sean docentes, ¿no? Contar ahí con una biblioteca, con los textos ordenaditos. Bueno, en este caso sociología, que es una materia muy teórica, ¿no es cierto? Bueno, hay ahí mucho material importante, interesante para la lectura. Bueno, les dije lo del grupo de WhatsApp. Y bueno, nos vamos a meter entonces ya de lleno en la clase 2. La clase 2, así como yo en la clase 1 les presentaba un poco de qué iba la sociología y de qué iba la sociología de la educación, en la clase 2 vamos a referirnos al origen de la sociología y a tres personas, tres pensadores muy importantes en la historia de la disciplina de la sociología, pero también fundamentales en la conformación de el conjunto de disciplinas que se conocen como las ciencias sociales, dentro de las cuales se encuentra la ciencia política. La ciencia política es un ejemplar indispensable dentro de ese conjunto, muy importante. Y nos vamos a remitir al origen de la sociología, porque entender el momento de surgimiento de la sociología es en gran parte entender, ¿no?
cómo se conforma, cómo se establece, cómo se delimita el objeto de la sociología como una disciplina científica. La sociología nace a principios y mediados del siglo XIX, ¿no? y tiene ya su mayor producción a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La sociología nace como una disciplina que intenta pensar, intenta descifrar qué características tiene una sociedad, una forma de organización social que se ha creado fundamentalmente en la Europa occidental, ¿no? como una sucesora de la forma de organización feudal que había en los países europeos occidentales durante la Edad Media. Esta sociedad que le vamos a llamar sociedad moderna, ¿no? y que corresponde a una época histórica llamada modernidad, ¿no? Y acá abro un pequeño paréntesis, que es que en general los periodos históricos que trabajamos en las ciencias sociales no coinciden con los periodos históricos típicos de la historiografía más escolar o más antigua, ¿no? que marcaban, por ejemplo, como Edad Media hasta el descubrimiento de América. Después del descubrimiento de América empieza la Edad Moderna y después, en un determinado momento, empieza la Edad Contemporánea. Nosotros no tomamos esa periodización, nosotros lo que nos interesa son las formas de organización social, ¿no? Las formas en que las sociedades se estructuran, se organizan, cómo funcionan las relaciones dentro de esa sociedad. Y en ese sentido, y volviendo al tema del origen de la sociología, podemos distinguir con mucha claridad una sociedad llamada feudal, ¿no? que corresponde con la sociedad de la Edad Media, ¿no? una sociedad feudal, y después su transformación, ¿no? a partir de un conjunto complejo de procesos en una sociedad que le llamamos sociedad moderna, ¿no? y el ingreso a una nueva era que le llamamos modernidad, ¿cierto? Bueno, la sociología surge intentando explicar, dar cuenta de su funcionamiento, de su esencia, de su complejidad, este nuevo objeto, esta nueva sociedad, ¿no? que en principio para los pensadores conservadores no podían entender, ¿no? cómo esta sociedad compleja, despersonalizada, ¿no? grande en tamaño, ¿no? con una nueva forma de organización social, con una nueva moral, diría Durkheim, ¿no? Cómo esta sociedad se mantenía en pie, se sostenía, ¿no? Entonces, estos pensadores dieron cada uno desde su perspectiva algunas ideas, algunos avances para pensar cómo esta sociedad funcionaba, ¿no? Si bien hay antecedentes, hay algunos pensadores que han funcionado como antecedentes de estos tres que vamos a trabajar en esta clase, ¿no? que son Émile Durkheim, Max Weber y Karl Marx, ¿no? seguramente ya han oído hablar de ellos. Hay algunos antecedentes como Saint-Simon, como Auguste Comte, que también contribuyeron a que se desarrollara esta disciplina llamada sociología. Estos son considerados los clásicos, ¿no? los clásicos de la sociología, los padres fundadores de la sociología, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, a partir de sus ideas, de sus investigaciones y de su trabajo, ¿no? contribuyó de una forma original a comprender cómo funcionaba la sociedad, qué características tenía, ¿no? Y tan es así que cada uno de ellos dieron origen a lo que se conoce como un paradigma científico o un paradigma teórico dentro del pensamiento social, ¿no? A partir de la obra de cada uno de estos tres autores se generaron un conjunto de teorías a partir del desarrollo del pensamiento de estos autores,
Y esas teorías están organizadas, están unidas en lo que podemos llamar un paradigma. Bien. Además, es muy importante el pensamiento de estos tres autores para el surgimiento de un fenómeno de la modernidad que son las ciencias sociales, ¿no? Estos autores comenzaron a escribir con una aspiración de producir conocimiento científico en un momento de florecimiento, de plena expansión del conocimiento científico, de la investigación científica, de las ciencias. ¿Pero qué ciencias? Particularmente durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, las disciplinas científicas que más estaban desarrollándose eran las disciplinas, las llamadas ciencias duras, ¿no? Todas las disciplinas que son formales y que tienen la matemática como base, ¿no? La física, la biología especialmente, la biología, por lo tanto también la medicina, pero la biología, la física, la matemática, la astronomía, digamos, ¿no? La química. En ese contexto y con un momento donde qué era ciencia y donde había un interés especial en determinar qué era ciencia y qué no era ciencia, un momento histórico donde había una intención específica de separar el conocimiento científico del conocimiento filosófico, de la especulación filosófica, como dirían estos científicos. En ese momento estas personas empiezan a tratar de establecer una disciplina científica que genere conocimiento científico sobre un objeto que era relativamente nuevo en la historia de la humanidad, que era la sociedad moderna, ¿no? Entonces, ellos son, desde cada uno de sus puntos de vista, son responsables por haber encontrado como una especie de elemento común en todas sus explicaciones, y el elemento común que tienen todas las ciencias sociales en la actualidad, ¿no? Que son muchas, ese elemento es que la naturaleza, la esencia de todos esos fenómenos que estudian las ciencias sociales tiene que ver con lo social, ¿no? Parece esto una redundancia, ¿no? Parece como una obviedad, pero en realidad no lo es, digamos, ¿no? Las ciencias sociales se llaman ciencias sociales y no se llaman ciencias psicológicas, ¿no? Y no se llaman ciencias filosóficas. Se llaman ciencias sociales porque ya cualquiera sea la especificidad que tome una disciplina, como por ejemplo la ciencia política, que analiza la política es una dimensión, es una característica, ¿no? de los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales son multidimensionales, ¿no? Tienen una serie de dimensiones. Entonces tiene una dimensión histórica, tiene una dimensión política, ¿no? Entonces los fenómenos políticos son producto de las características de la forma en que la sociedad está organizada, ¿no? Entonces, por eso la sociología en general es una disciplina que marcó el comienzo del pensamiento social, digamos, ¿no? Y además, no solamente el aporte de la sociología a la ciencia política proviene de establecer esta naturaleza de lo social, de los fenómenos, de las características de lo social, que ya vamos a entender mejor qué significa, sino también que el aporte de estos pensadores, de estos tres pensadores a la ciencia política es también básico, porque cada uno del pensamiento, de las teorías, del conjunto de conceptos que estos autores construyeron, generaron, también tienen implicancias políticas muy importantes. Ya lo vamos a ir viendo a medida que veamos cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver entonces qué nos plantea Durkheim, ¿no? Durkheim fue un pensador francés. Todos estos pensadores estaban formados en filosofía, estaban formados también en general en historia, ¿no?
han generado también ideas, conocimientos sobre el funcionamiento del mundo económico, ¿no? En el caso de Durkheim, Durkheim es el primero que escribe, Durkheim es casi contemporáneo con Marx. Durkheim es el fundador de un paradigma dentro del pensamiento social que es lo que se llama el paradigma estructuralista, ¿no? En realidad, el paradigma estructural funcionalista, porque Durkheim tiene la particularidad en su pensamiento de privilegiar el concepto de la estructura por sobre el concepto, sobre la idea de los individuos, ¿no? Y además es el primero el que establece esta noción de función, ¿no? De que las instituciones e inclusive las personas pueden cumplir una función, ¿no? Y esta visión de Durkheim, que es estructuralista, también es considerada organicista, porque Durkheim, en coincidencia con el desarrollo de la biología, que era la ciencia, la disciplina científica insignia, la disciplina científica que más desarrollos estaba produciendo en la época, ¿no? Y por lo tanto la biología es esta disciplina que estudia los organismos, ¿no? La visión de Durkheim también es organicista. Entonces, en los organismos tenemos una estructura. Entonces, Durkheim tendió a pensar la sociedad como una estructura orgánica, es decir, donde las distintas instituciones, las distintas personas podían cumplir una función similar a la que puede cumplir un órgano en el funcionamiento completo de un organismo, ¿no? La perspectiva de esto es muy importante para entender y para comprender el pensamiento de estos autores. Cuando decimos que Durkheim tiene una perspectiva macro, ¿no? ¿Qué significa una perspectiva macro? Es que Durkheim miraba a la sociedad como si fuera, como la miraba desde lejos. La miraba con una lente que él estaba interesado en la sociedad como un todo, ¿no? Eso es una perspectiva macro, es decir, una perspectiva desde la distancia, ¿no? Como si mirara a la sociedad, ¿no? Con una lente que le permitiera ver a la sociedad como un todo, ¿no? Por eso es una perspectiva macro. Ya vamos a ver que los otros autores que vamos a considerar en esta clase, también Marx tiene perspectiva macro, y vamos a ver que Weber tiene una perspectiva micro, ¿no? Lo que planteó Durkheim, y por eso Durkheim ha hecho una gran contribución al establecimiento de la sociología como una disciplina científica, es que Durkheim generó un avance grande en constituir un objeto, en constituir el objeto de la sociología. Las disciplinas científicas, tal cual las conocemos en la modernidad, necesitan tener tres elementos básicos para ser considerados una disciplina científica. Uno es un objeto. El objeto es el elemento al que la disciplina se va a dedicar, el objeto que va a investigar, ¿no? Sobre el que va a plantear problemas. Necesitan tener una teoría, es decir, un conjunto de conceptos abstractos que intentan comprender, explicar, analizar, describir esa realidad que están observando. Y después, en tercer lugar, una metodología. Es decir, objeto, teoría y metodología. Los tres autores que vamos a considerar plantearon elementos en esas tres categorías, ¿no? En el caso de Durkheim planteó que los hechos sociales, lo que podríamos llamar en una lectura más moderna, los fenómenos sociales, lo que emerge, la entidad, la cualidad de lo social, deben ser tratados como cosas. ¿Qué quería decir Durkheim con esto? Que hay que tratar un fenómeno social del mismo modo que un físico analiza un determinado fenómeno físico. Por ejemplo, un cuerpo
el movimiento de un cuerpo en el espacio, el cuerpo es considerado una cosa, ¿no? Ante una serie de circunstancias. Bueno, Durkheim decía que los fenómenos sociales deben ser considerados como cosas, a pesar de que en primera instancia resulta difícil verlos, tocarlos, ¿no? Porque muchos de los fenómenos sociales son fenómenos inmateriales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una relación, bueno, la relación puede tener manifestaciones, pero la relación en sí no es algo que uno pueda tocar, ¿no es cierto? Entonces, a Durkheim se lo conoce en primer lugar por haber hecho este planteo, ¿no? Los hechos sociales deben ser considerados cosas y analizados como cosas, ¿no? También él hizo mucho esfuerzo por distinguir y por establecer la naturaleza, y esto es una palabra que siempre en el mundo de las ciencias sociales hay que ponerla entre comillas, la naturaleza de los hechos sociales. Él se hizo mucho esfuerzo por distinguir a los fenómenos sociales de otro tipo de fenómenos, ¿no? Como los elementos que analizaba tanto la filosofía como la psicología, ¿no? Que en esa época también tenía mucho desarrollo. Los fenómenos sociales, por eso la psicología no es una ciencia social, ¿no? Tal vez sí la psicología social, pero no la psicología en general, ¿no? No es una ciencia social, ¿no? Y por eso los fenómenos sociales no son fenómenos psicológicos, ¿no? Si bien, ya vamos a ver más adelante, hay una interrelación estrecha, ¿no? Entre los fenómenos sociales y los fenómenos psicológicos. De hecho, hay una gran integración entre las teorías psicológicas y las teorías sociales, pero, digamos, Durkheim, en ese momento histórico que él estaba él escribía sus obras y pensaba, él estaba tratando de distinguir entre fenómenos sociales y fenómenos, tanto los fenómenos del campo de la filosofía como los problemas y las cuestiones que analizaba la psicología, ¿no? Para Durkheim, y esto coincide con su visión macro y con su visión estructural, los hechos sociales son externos a las personas. La sociedad es una estructura que existía antes de que los individuos naciéramos y va a seguir existiendo una vez que los individuos hayamos muerto, ¿no? Es decir, la sociedad como una estructura nos antecede o nos precede y nos posee. ¿Eh? Esto es otra característica muy importante del pensamiento de Durkheim, ¿no? Y es decir, ante la posibilidad de y en general sus estudios se enfocaron, se enfocaron en ese camino, ¿no? En considerar que la sociedad era un conjunto de estructuras que están por fuera del individuo y que lo constriñen, que lo condicionan, ¿no? Que le marcan un espacio por donde puede moverse, digamos, ¿no? Existen, como decíamos antes, hechos sociales que son inmateriales, ¿no? Como es la moral, los valores, las normas, algunos elementos de la cultura, ¿no? De hecho, Durkheim consideraba que el foco de su interés, que son las estructuras sociales, ¿no? Se transmitían y estaban en realidad alojados en el mundo de la cultura, ¿no? En el mundo de la cultura. Bien. Otro de los elementos importantes que estableció Durkheim en su intento de describir, analizar, comprender esta nueva sociedad es, él planteaba que esta sociedad es posible gracias a que, parte de la complejidad de esta nueva sociedad moderna tiene que ver con que en el trabajo social se produce una división, es decir, no todos hacen lo mismo o casi lo mismo como se hacía en la época feudal, en la sociedad feudal, ¿no? Sino que ahora, para que la sociedad se sostenga, ¿no? Como un organismo mucho más complejo,
es necesario que las personas tengan una especificidad en su trabajo y en lo que se desempeñan, ¿no? Y por lo tanto aparecen una serie de funciones específicas, ¿no? El contraste con la sociedad feudal, la institución más importante en la sociedad feudal era la familia, ¿no? La familia, la familia funcionaba como una institución que se dedicaba a todo. Se dedicaba a la crianza, a la reproducción, se dedicaba a lo económico, se dedicaba a lo educativo, se dedicaba a lo moral, se dedicaba a lo religioso, ¿no? Era una única institución polifuncional. En la sociedad moderna, nosotros para cada una de esas funciones o para cada una de esas cuestiones tenemos instituciones específicas y a su vez personas que se dedican específicamente a cada una de esas tareas. Eso es lo que se conoce como la división del trabajo social, ¿no? Es otro de los pilares del pensamiento de Durkheim. Bueno, como decíamos, el pensamiento de Durkheim dio origen a una corriente que podemos llamar un paradigma, que es el paradigma estructural funcionalista. A mediados de los años 50, este estructural funcionalismo tiene digamos, producciones en todas las ciencias sociales y particularmente sociología, con la obra de un sociólogo norteamericano de la Universidad de Chicago que se llamaba Parsons, ¿no? Parsons es un sociólogo que desarrolla esta teoría estructural funcionalista para convertirla como una suerte de paradigma, ¿cierto? Bueno, muy bien. El segundo sociólogo, padre, digamos, de la sociología, que seguramente ya ustedes conocen bastante de él, es Marx, Karl Marx, ¿no? Así como Durkheim era francés, Marx y Weber son alemanes. Para estudiarlo Marx y para leerlo Marx, que por supuesto ya lo vamos a desarrollar con mayor detalle en clases sucesivas, para comprender a Marx y para leer a Marx, hay que entender que Marx fue un tipo polifacético, ¿no? Y además desarrolló muchas disciplinas al mismo tiempo, ¿no? Lo que nos interesa en general en la materia, ¿no? En la sociología y a su vez también en ciencia política, es fundamentalmente el trabajo de Marx como un científico, digamos, ¿no? Es decir, como un científico social, como un teórico social, ¿no? Porque Marx fue a la vez fue un teórico, fue un ideólogo. Un ideólogo es una persona que se dedica a producir ideología política, ideología partidaria, ¿no? Y hay mucho de su obra tiene que ver con ese rol, ¿no? Que era distinto del rol del teórico, ¿no? Porque el rol del teórico es lo que estaba tratando era de comprender, de explicar, ¿no? De brindar, de elaborar conceptos que permitieran hacer estas cosas. En el rol de ideólogo, él lo que estaba tratando era de generar un cambio político, digamos, ¿no? O sea, generar un conjunto de ideas, ¿no? Que en general son las ideas del comunismo y del socialismo, que también lo tienen a él como padre, para generar una serie de consecuencias políticas, ¿cierto? Y después, a su vez, Marx además tuvo un rol activo político, digamos, ¿no? También fue un político activo que estuvo en las bases, que militó políticamente por una causa y por los ideales políticos que él mismo construyó, digamos, ¿no? Entonces, a su vez, Marx es a su vez un sociólogo, ¿no? Y un fundador de la sociología, pero también fue un economista, porque estudió con profundidad y con detalle el sistema económico. También fue un periodista y un escritor, porque escribía, ¿no? Y le gustaba escribir. Y también fue un jurista, porque analizó el sistema jurídico. Bueno, digamos, un tipo polifacético, sumamente prolífico, ¿no? Y un tipo que ha dejado una obra muy vasta, ¿no? Con muchas consecuencias, ¿no? Pero en este caso, en esta materia, nos vamos a referir a sus conceptos teóricos. Marx
el pensamiento de Marx, si bien parece como muy difundido, muy conocido, en general no hay muchas personas, o en general la gente, digamos, primero cae en esta trampa de pararse en distintos lugares, en distintos ámbitos de su pensamiento tan complejo, y entonces termina no comprendiendo con claridad algunos elementos básicos de su pensamiento. Acá vamos a hacer como un pequeño resumen, como les digo, ya lo vamos a retomar en sucesivas clases a Marx, pero Marx pensaba que toda la estructura de la sociedad, y en esto se hace referencia siempre a la metáfora del edificio, ¿no? Pensando en la sociedad como un edificio, hacemos un paréntesis acá y decimos, el edificio es una estructura, el pensamiento de Marx era estructural, ¿no? Era estructuralista. Si pensamos que la sociedad es un edificio, Marx pensaba que toda la sociedad, todo el edificio, toda la estructura de la sociedad estaba basada en los cimientos de la sociedad. Y en los cimientos de la sociedad, lo único que había eran relaciones sociales, por eso Marx es un sociólogo, y por eso Marx contribuye a la delimitación del objeto de la sociología. En la base de ese edificio estaban las relaciones, un tipo particular de relaciones sociales, de todas las relaciones sociales que hay en una sociedad. En la base de ese edificio estaban las relaciones sociales de producción, ¿no? Las relaciones sociales de producción de lo material, ¿no es cierto? Para producir la existencia material de las personas, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como la base del ámbito económico, es decir, la economía en ese plano era la base de la sociedad, pero no la economía en sí en términos de sistemas e instituciones, sino las relaciones sociales de un tipo particular que eran las relaciones sociales de producción. Esas relaciones sociales de producción a lo largo de la historia se habían dado siempre entre personas que pertenecían a dos tipos de clases. El concepto de clase es un concepto marxista. ¿Entre qué dos clases? Entre una clase que eran los dueños de los llamados medios de producción, ¿no? Es decir, los dueños de los elementos físicos concretos, ¿no? Que son necesarios para poder producir, ¿no? Los medios de producción, que en la sociedad capitalista moderna los medios de producción eran las máquinas y las fábricas, porque la producción más importante que caracteriza a la sociedad moderna era la producción industrial. Esas personas que eran los dueños de los medios, ser los dueños, tener la propiedad privada de esos medios de producción, definía que esas personas pertenecían a una clase. Esa clase era la clase de los burgueses o capitalistas. Marx llama alternativamente esas dos formas. Todas las otras personas que trabajaban, pero que no eran dueños de los medios de producción, pertenecían a otra clase. La clase de los trabajadores o los proletarios. Lo que plantea Marx, y esto es uno de los ejes de su visión de la sociedad, es que esas clases están en conflicto permanente. No solamente un conflicto que digamos, es un conflicto esencial, ¿no? Están definidas digamos, de una manera, se definen entre sí de manera conflictiva, porque son antagónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque Marx decía que una clase, la clase de los dueños, ¿no? De los medios de producción, explotaba siempre a la otra clase, ¿no? Entonces, esa relación es una relación de explotación y por lo tanto es una relación de conflicto, ¿no? Entonces, después, ese es el cimiento de la sociedad, de esa estructura, de ese edificio, y todo lo que sigue por encima de esos cimientos, el resto de la sociedad, es decir, las personas que viven ahí, las distintas ocupaciones o inclusive el Estado, ¿no? Son parte de lo que Marx llamaba la superestructura. Las relaciones sociales de producción son la estructura
o la infraestructura. Infra es abajo, super es arriba, ¿cierto? Bien. Otra cosa que planteó Marx decía que en la superestructura hay instituciones sociales que en principio están al servicio de la clase dominante, ¿no? Y la clase dominante es la burguesía, y esas instituciones tienen la misión de que esas relaciones sociales de producción, tal cual están, es decir, relaciones de explotación de una clase sobre otra, todas esas instituciones que están en la superestructura, como el Estado, la iglesia, la educación, la cultura, etcétera, etcétera, todas esas instituciones tienen en realidad la función de reproducir, de mantener tal cual está esa relación, ¿no? Tres de los conceptos más importantes de Marx en relación a la forma de la sociedad son modo de producción, que es lo que el conjunto de los medios de producción establecidos para una época, más las clases, más los dueños de los medios de producción, más las relaciones sociales de producción, establecen un modo de producción. El modo de producción es lo que define a una sociedad a diferencia de otra sociedad. Por ejemplo, Marx analizó también la sociedad feudal, y en la sociedad feudal había un modo de producción feudal. En la sociedad capitalista, es decir, moderna, industrial, el modo de producción era el modo de producción capitalista, ¿no? En la sociedad feudal, el medio de producción fundamental, acorde a esa época, era la tierra. Y la tierra pertenecía a una clase social que era la clase de los señores feudales. Y después tenías los trabajadores, que eran los siervos, ¿no? Que dependían de ese trabajador feudal porque tenían que trabajar la tierra, pero la tierra no era de ellos, ¿no? Y gran parte de lo que ellos producían iba a parar a las arcas del señor feudal. En ese sentido había una relación conflictiva de explotación, del mismo modo. Nada más que el modo de producción era el feudal. Marx habla del capital, ¿no? De hecho ese es el nombre de su principal obra teórica, El Capital, donde él analiza cómo ese capital crece, cómo se modifica, ¿no? Y cómo se acumula, entre muchísimas otras cosas. Habla de plusvalía, otro concepto de Marx, que era una forma hasta matemática para entender cómo el capital se acumula y los dueños de los medios de producción tienen cada vez más capital para reinvertir, digamos, ¿no? Gracias a la explotación de los trabajadores, a partir de esto que se llama plusvalía. Marx habló del concepto de alienación, ¿no? Marx decía que las personas que son explotadas en su trabajo en realidad están alienadas, ¿no? Alienar significa algo que no es humano, eso es un alien, ¿no? Entonces, cuando Marx decía que las personas en la relación social de producción estaban alienados, era porque era como si hubiesen perdido su naturaleza humana, ¿no? Bien, bueno, ya vamos a seguir hablando de estos conceptos cuando nos refiramos a Marx específicamente, seguramente en una clase. Y vamos a pasar al último pensador, que se llama Max Weber, ¿no? Max Weber, como yo les dije antes, era un alemán, ¿no? Y la principal diferencia entre Max Weber y los otros dos autores que vimos es que Max Weber pensaba o tenía una forma de mirar a la sociedad, no como un todo, no como una estructura que está por fuera, ¿no? de los individuos, ¿no? De las personas, sino que Weber tuvo la particularidad de mirar a la sociedad desde los ojos de los actores, desde los ojos de los individuos, analizando cómo estos individuos interpretaban la realidad, cómo pensaban y cómo actuaban, ¿no? Entonces, Weber decía que los individuos, ¿no? A sus acciones sociales para ellos y para la sociedad en la que viven tienen un sentido. Las acciones sociales tienen un sentido.
Sentido es un concepto similar, no igual, al de significado, ¿no? Tenían un determinado sentido esas acciones. Y ese sentido de las acciones que ellos llevan adelante en una sociedad y a través de la sumatoria de todas esas acciones sociales de todos los individuos de una sociedad es que la sociedad se reproduce. La sociedad existe porque los individuos tienen acciones sociales que tienen determinada esa acción social y puede comprender que sea la acción social que llevan adelante la mayoría de los individuos, ¿no? Entonces, a través de esas acciones sociales, los individuos reproducen la sociedad y de esa acción, y como esas acciones sociales tienen un sentido, ¿no? Muchas veces el sentido puede estar implícito, puede ser inconsciente el sentido, pero seguro que tienen un sentido. Entonces, Weber decía que para entender la sociedad lo que hay que hacer es captar ese sentido, casi como si pudiera leer uno de los sentidos que tienen las acciones sociales de los individuos, ¿no? Entonces, para Weber era clave, ¿no?, el poder del individuo para decidir sus acciones, ¿cierto? Entonces, Weber decía que para entender lo que pasa y para dilucidar el funcionamiento de esta sociedad que parece tan compleja, tan interdependiente, tan complejamente estructurada en instituciones, etcétera, etcétera, lo que había que hacer era poder captar ese sentido, ¿no? Y entonces ese sentido de la acción social, y eso era lo que él planteaba como la idea de comprender el sentido de las acciones sociales, y por lo tanto la sociedad se comprendía, ¿no? No se explicaba en función de leyes, como explicaba la física, ¿no? No se predecía, ¿no?, como en función de un devenir histórico prefijado, como planteó Marx, sino que había que comprender el sentido de las acciones y cómo ese sentido podía ir cambiando para comprender la sociedad, ¿no?, como un todo. A su vez, Weber también, bueno, una cosa que les había dicho antes, que no dije de Marx, lo digo ahora, es que la teoría de Marx también da lugar a un paradigma teórico que tiene un montón de ramificaciones a lo largo de la historia, que es el llamado paradigma del conflicto, ¿no? Paradigma del conflicto porque Marx decía que la naturaleza de la sociedad en sus elementos formadores, en su base y sus cimientos, era conflictiva, ¿no? Entonces Marx es de algún modo el que da también llamado paradigma crítico, digamos, ¿no? Porque Marx da origen o comienza una mirada sobre la sociedad que es considerada crítica, porque Marx veía más allá de una mirada superficial, donde en la superficie pudiera haber armonía o fluidez. Marx consideraba que por debajo de esa superficie lo que existía en realidad era un conflicto. Entonces, Marx da origen a toda una serie de desarrollos teóricos que continúa, por supuesto, hasta la actualidad, que tiene que ver con pensar al conflicto como inherente a los seres humanos y a la sociedad, digamos, ¿no? Bueno. Weber también da origen a un paradigma que es en realidad el paradigma cualitativo de investigación social, porque lo que se trata no es tanto de contar cantidad de casos de cosas, sino poder interpretar la calidad de esas acciones sociales, digamos, ¿no? Entonces, esto es toda una forma de mirar los fenómenos sociales que es muy rica, ¿no? Y bueno, entonces esto es el paradigma a su vez que inaugura Weber. Weber, a su vez, generó como un dispositivo metodológico para poder interpretar y entender la conducta social, que es este dispositivo de los tipos ideales. Ya lo vamos a entender, ya lo vamos a desarrollar más en otra clase. Estos son algunos de sus conceptos más importantes, las principales teorías que hablan sobre la autoridad,
¿no? Muy en boga hoy, muy importante para entender el funcionamiento de las escuelas y de la sociedad en general, son de Weber, ¿no? Las teorías sobre la autoridad. Weber avanzó también para pensar un proceso de racionalización que se generó en el paso de la sociedad feudal a la sociedad moderna, un análisis entre la religión, sobre todo la protestante, y el funcionamiento del capitalismo. Weber también es el padre de la llamada teoría burocrática, porque Weber explicó, digamos, y por lo tanto el padre de la teoría de las organizaciones. Todo lo que hay sobre el funcionamiento de las organizaciones tienen como un primer teórico en Weber, ¿no? Weber es el padre a su vez de eso, ¿no? Y eso también abre dentro de la ciencia política todo un camino muy importante, porque ustedes saben que las organizaciones políticas son uno de los elementos de estudio de la ciencia política, y bueno, todo de ahí sigue para adelante. Entonces, bueno, un poco este es una semblanza de este padre de la sociología, que es Max Weber. Para terminar esta clase, vamos a decir que en realidad estos tres padres de la sociología, como yo les decía, dieron origen a desarrollos posteriores, ¿no? De todos sus elementos teóricos básicos que ellos generaron, ¿no? Que, como les digo, hasta la actualidad siguen siendo muy útiles y siguen estando vigentes, ¿no? De estos tres pensadores, porque estas tres teorías, el pensamiento de estos tres autores, de algún modo funcionan en la actualidad como complementarias, podemos decir así, ¿no? Si bien en el campo de las ciencias sociales, como bien lo dijo Marx, siempre también es a veces un terreno de disputa y de mucha conflictividad, que tiene que ver con que los cultores de cierta perspectiva consideran que la otra perspectiva no es válida, etcétera, etcétera, pero a partir del pensamiento de estos tres autores, ¿no? Podemos ver que en realidad la sociedad y los fenómenos sociales, además de ser multidimensionales, como decimos al principio, que puede tener una dimensión histórica, una dimensión política, una dimensión cultural, una dimensión económica, una dimensión relacionada con la personalidad, ¿no? La personalidad de cada uno, que esté ahí inmersa en esos fenómenos. Además de ser multidimensionales, tienen una cualidad o la característica de ser una dualidad. Una dualidad, los fenómenos sociales, significa que son al mismo tiempo dos cosas, ¿no? Los fenómenos sociales son al mismo tiempo fenómenos estructurales, es decir, que tienen una característica estructural, y son al mismo tiempo fenómenos que dependen de la agencia o dependen de un actor, ¿no? Para tener existencia, ¿no? Entonces existe una dualidad en las ciencias sociales que se mantiene porque tiene entidad y porque toda la investigación desde los comienzos de las ciencias sociales siguen avalando esta idea, que es que los fenómenos sociales, que esto se remonta a un problema epistemológico, que es que los fenómenos sociales forman una dualidad agencia-estructura. Agencia en el sentido de los agentes, de los actores, de los individuos, ¿no? De las personas, que son el motor de que los fenómenos sociales existan, y las personas somos individuos, somos sujetos que tenemos una personalidad, y además tenemos la capacidad de otorgar un sentido a las acciones que realizamos, pero a su vez los fenómenos sociales son productos de estructuras. Ocurren en el marco de instituciones. Nosotros en la sociedad moderna nacemos en una institución y morimos en una institución, y pasamos la mayor parte de nuestra vida en instituciones, que son dispositivos estructurales, ¿no es cierto? Es decir, nacemos en un hospital, nos morimos en un hospital, vivimos en una familia que es una institución, formamos pareja que es una institución,
vivimos en la vida, en nuestros trabajos, en los estudios, que son todas instituciones, es decir, todos dispositivos estructurales, ¿no? Innegables, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta dualidad, ¿no? Que es una característica de los fenómenos sociales, podemos decir que se han generado, sobre todo a mediados del siglo XX, teorías integradoras, ¿no? Que integran en una misma mirada, en un mismo conjunto teórico, los tres paradigmas tanto los tres paradigmas de los sociólogos, de los clásicos, como esta dualidad, ¿no? Esta dualidad agencia-estructura. Son ejemplos de esa teoría, por ejemplo, la teoría de Bourdieu, ¿no? Que es un sociólogo francés muy prolífico, muy interesante. La obra de Giddens, que es un sociólogo inglés también muy importante, que ha generado una suerte de integración entre estos paradigmas y es una teoría que abarca esta dualidad, ¿no? Que tiene que ver con la ontología de este objeto de la sociología, ¿no? Y bueno, finalmente, para dar un dato más, es que en las investigaciones, ¿no? Que es las investigaciones científicas de la sociología y de las ciencias sociales, ¿no? Que son las que producen el nuevo conocimiento sociológico o el nuevo conocimiento social, ¿no? Científico, social, en general, cada vez más se utiliza una metodología que es llamada triangulación metodológica o inclusive triangulación teórica, que es decir, que se tienen en cuenta para analizar un mismo fenómeno aspectos cuantitativos que responden a estos paradigmas estructurales como aspectos cualitativos que responden a esta perspectiva desde la agencia. Bueno, espero no haberlos vuelto locos y locas, no haberlos abrumado. Dos cosas importantes para cerrar esta clase. Esta charla que yo di hoy y las sucesivas clases que vamos a tener sobre cada uno de estos pensadores tienen una apoyatura, ¿no? Un complemento, ¿no? Y una base en dos textos, por lo menos dos textos. Hay en realidad una cantidad enorme de textos que hablan sobre estos clásicos, pero en el grupo de Facebook hay dos textos que funcionan como una referencia. Uno es el texto de George Ritzer, se llama así R-I-T-Z-E-R, Ritzer, que se llama Teoría Sociológica Clásica, ¿no? Está subido en PDF completo. Ahí van a tener en ese libro un capítulo para Marx, uno para Weber y uno para Durkheim, y otro texto que lo voy a subir ahora en estos momentos, que se llama La actualidad del pensamiento sociopolítico clásico, que es de dos autores, de Argenti y de Aznar, que ese texto, una curiosidad, es un texto que se da en el curso de ingreso para la universidad, para las carreras humanistas sociales de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Un texto muy interesante, donde también van a tener ahí como una síntesis y una sistematización de la teoría de cada uno de estos autores que vimos en esta clase. Además, en el grupo de Facebook hay unos videos que, bueno, yo se los voy a resubir y seguramente se los voy a subir a la clase del campus virtual, unos videos también producidos por un docente de la Universidad de Buenos Aires que habla sobre los clásicos y habla sobre cada uno de estos autores. Por supuesto que en esto de que ustedes tienen que desarrollar autonomía para poder avanzar como estudiantes, sobre todo en esta época tan complicada, es que ustedes tienen que poder encontrar los materiales que a ustedes les gusten más, ¿no? Por supuesto, yo siempre voy a estar disponible para que ustedes me hagan consultas en relación a un material para saber si es confiable, si es un buen material para trabajar o no, o inclusive si ustedes me piden que yo consiga otro tipo de material porque el que está disponible no les gusta o no lo entienden o lo que sea, siempre lo vamos a poder hacer. Pero bueno, es importante que ustedes se acostumbren a investigar, a googlear, ¿no? Tenemos prácticamente toda la bibliografía teórica de esta carrera, que esto además es bibliografía básica, específica,
está disponible en formato digital para descargar, para leer en línea. Entonces ustedes tienen que, para poder comprender estos conceptos que son complejos, como ya lo pueden ver, van a tener que hacer un esfuerzo de poder leer y aprender a leer estos textos teóricos. Por supuesto, no está de más decir, y esto es realmente muy importante, que si ustedes quieren leer a los propios autores, si ustedes quieren leer a Durkheim, quieren leer a Weber, quieren leer a Marx, lo pueden hacer porque no son tan inaccesibles y de hecho vale la pena hacerlo. Así que bueno, espero que estén bien, seguimos en contacto. Adiós.